día de hoy analizaremos el problema del sufrimiento animal como un argumento en contra del teísmo, utilizando como guía el libro de Charles Hertz, Tomismo y el problema del sufrimiento animal. Dejemos que Charles Darwin nos presente el problema. Hacia el final de su vida, en 1876, Darwin escribió en su autobiografía lo que probablemente es su declaración más clara sobre el problema del sufrimiento animal. Que existe mucho sufrimiento en el mundo, nadie lo discute. Algunos han intentado explicar esto en referencia al hombre imaginando que sirve para su mejora moral, pero el número de hombres en el mundo es nada comparado con el de todos los demás seres sintientes, y estos a menudo sufren mucho sin ninguna mejora moral. Un ser tan poderoso y lleno de conocimiento como un Dios que crearía el universo es para nuestras mentes finitas, omnipotente y omnisciente, y resuelve nuestro entendimiento suponer que su benevolencia es ilimitada. ¿Qué ventaja puede haber en el sufrimiento de millones de seres inferiores a lo largo de un tiempo casi interminable? Este argumento es muy antiguo. La existencia del sufrimiento contra la existencia de una primera causa inteligente me parece uno fuerte, mientras que, como se acaba de mencionar, la presencia de mucho sufrimiento concuerda bien con la idea de que todos los seres orgánicos han sido desarrollados a través de la variación y la selección natural. Primeramente voy a presentar la idea de por qué sabemos que Dios es bueno o benevolente, ya que este es un problema del sufrimiento animal, de que se puede resolver el problema lógico, afirmando de que podemos saber, a través de la metafísica, por qué Dios es bueno. Ahora bien, eso claramente no remueve el problema, pero sin embargo sí explica por qué tenemos razones para creer en su benevolencia. Bien y el ser realmente son lo mismo, solo se diferencian con distinción de razón. Esto se demuestra de la siguiente manera: la razón de bien consiste en que algo sea apetecible. El filósofo dice en la ética que el bien es lo que todos apetecen. Es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto, pues todos apetecen su perfección. Como quiera que algo es perfecto en tanto en cuanto está en acto. Es evidente que algo es bueno en cuanto es ser, pues es la actualidad de toda cosa. En otras palabras, un perro de 4 patas es bueno porque está haciendo lo que el perro debe ser. Entonces existe una convertibilidad entre el bien y el ser. Realmente son lo mismo, pero se distinguen de razón. Y el mal se fundaría en el bien, porque el mal no puede existir de por sí, puesto que no tiene esencia. Según hemos demostrado, luego es preciso que esté en algún sujeto, y todo sujeto, como es una sustancia, es cierto bien, como consta por lo dicho. Según esto, todo mal está en algún bien. El mal, según se ve por lo dicho, es cierta privación. La privación y la forma privada están en un mismo sujeto. Ahora bien, el mal solamente se entiende por el bien, porque el mal es la carencia de algo, es la privación de aquello que es debido. Muy bien. Aquino definitivamente no consideraría el dolor como una privación. No puede ser un mal porque es un estado psicológico que se actualiza en un organismo a través de la cognición. Además, sin el dolor para alejar a un organismo de un mal cognoscible, el mal permanecería. Por lo tanto, para Aquino, el dolor no es la ausencia de algo que debería estar presente en los organismos, y también parece servir un propósito. Así, Aquino no consideraría ni al dolor ni a otras emociones atribuidas al sufrimiento como privaciones de bienes naturales. Son todos estados psicológicos que tienen aspectos buenos que contribuyen al bien del organismo en el que surgen. Aunque Kane y Robson no están interactuando directamente con Aquino, ambos fallan en darse cuenta de que las emociones desagradables pueden ser buenas. Si el dolor, la angustia, el miedo y la desesperación son estados emocionales beneficiosos, entonces no pueden ser vistos como males. Esto se debe al menos a 2 razones. Como se mencionó anteriormente, una razón es que son procesos fisiológicos que ocurren en los animales. Según la metafísica atomista, esto significa que son metafísicamente buenos, porque son actuales, es decir, son. Una segunda razón por la que no son males es porque los animales estarían peor sin ellos. No es ningún secreto que el dolor es crucial para el bienestar de los organismos complejos. Serge Marchand, neurocientífico y experto en dolor, explica: el dolor es esencial para la supervivencia.
juega un papel de alarma extremadamente importante. De hecho, es nuestro principal medio para saber que uno de nuestros órganos está enfermo. Por ejemplo, si tenemos apendicitis, el dolor visceral se vuelve insoportable, lo que nos lleva a ir al médico y recibir el cuidado necesario. Sin dolor tendríamos que esperar señales externas como un bulto en el abdomen o incluso problemas digestivos o de eliminación. Sin embargo, estas señales generalmente llegan demasiado tarde, cuando la infección ya se ha propagado por todo el cuerpo. Ahora bien, un caso muy interesante es cuando la gente tiene una insensibilidad al dolor, que es la SIPA. Existen casos clínicos de niños que nacen con un defecto en el sistema nervioso que los hace insensibles al dolor. Estos niños que prácticamente no experimentan dolor sufren heridas significativas debido a lesiones repetidas de la misma área, fracturas, lesiones articulares causadas por una mala postura al estar de pie o caminar, e incluso lesiones en la lengua por morderla o masticarla con los alimentos. Estos niños generalmente no viven mucho tiempo, debido al hecho de que no pueden detectar los signos de una lesión interna o patológica, lo que sin tratamiento conduce a una degeneración total, y muy raramente sobreviven después de los 25 años. En la página Southern Evangelical Seminary en Bible College respondió lo siguiente: en cuanto a la investigación contemporánea, los científicos han estudiado varios posibles indicadores de autoconsciencia en animales no humanos, incluyendo la metacognición, la memoria episódica y la capacidad para realizar razonamiento abstracto. La metacognición es la habilidad de pensar en los propios pensamientos. La memoria episódica es la capacidad de recordar eventos pasados o imaginar eventos futuros desde una perspectiva subjetiva y personal. El razonamiento abstracto es distinto del razonamiento instintivo y asociativo, que no implica el conocimiento de conceptos abstractos universales e inmateriales. Cuando el yo es percibido en el acto de conocer, el intelecto juzga que el yo existe. Aquino creía que cuando el intelecto conoce algo, juzga que la cosa existe. Por lo tanto, si el intelecto conoce un yo en el proceso de conocer, también juzga que el yo existe. Con el tiempo, esta conciencia de un yo procede una unidad con conciencia diacrónica, en el sentido de que se sabe que el mismo yo permanece a lo largo de todas las experiencias. Se cree que los animales no humanos carecen de autoconsciencia porque no pueden realizar los actos de la mente como la simple aprehensión y el razonamiento. Pueden percibir y recordar cosas, pero esto solo sucede en el nivel de particulares. Su falta de un intelecto inmaterial los hace incapaces de almacenar conceptos universales. En consecuencia, no experimentan el acto de conocer como lo hacen los animales racionales. Esta hipótesis y opiniones refuerzan las teorías de procesos duales sobre la racionalidad. En la actualidad, los animales no humanos no son considerados como candidatos serios para la metacognición autonótica o autotruitiva. Así, la ausencia de memoria episódica en los animales no humanos no solo sugieren que no son capaces de experimentar personalmente el pasado y el futuro, sino también que son incapaces de experimentar personalmente el presente. Al igual que la racionalidad y la metacognición, algunos investigadores creen que la memoria episódica y la capacidad para viajar mentalmente en el tiempo son únicas en los seres humanos. Esta es otra área donde la evidencia apunta a procesos duales en humanos y animales no humanos. Por lo tanto, hasta la fecha parece que la mayoría, si no todos los animales no humanos, no tienen la capacidad de autoconciencia que se encuentra en los humanos. Por un lado, la evidencia sugiere que los humanos poseen de manera única la capacidad para la metacognición de orden superior. Los animales no humanos no pueden pensar sobre sus pensamientos, y por lo tanto no son conscientes de sí mismos como poseedores de tales pensamientos. Además, se cree que la memoria episódica es única en los humanos. Esto implica que los animales no humanos no pueden recordar el pasado tal como les sucedió personalmente, ni experimentar personalmente el presente. Esto también significa que los animales no humanos son incapaces de anticipar o pensar en futuros personales. Y no hay evidencia alguna que demuestre que los animales no humanos posean ni la racionalidad de orden superior, ni las habilidades de orden superior asociadas con la autoconciencia, como la metacognición autodistributiva o autonotónica, y la memoria episódica. Por lo tanto, los animales no humanos no son ni racionales, ni tienen acceso de orden superior a sus estados mentales, ni pueden recordar o imaginarlos a sí mismos en el pasado, en el presente o en el futuro.
Y como argumenta Tomás Tetino, los animales no humanos no saben ni hacen juicios de manera autorreferencial. Por más difícil que sea imaginarlo, hay experiencias de dolor y sufrimientos en los animales no humanos, pero no hay pensamientos, experiencias, conciencias personales de estas experiencias. Además, los animales no humanos son incapaces de racionalidad abstracta. Esto es relevante para el problema del sufrimiento animal, en el sentido de que las criaturas no lingüísticas nunca podrían formar conceptos abstractos sobre su sufrimiento. Por ejemplo, los animales arracionales pueden comprender que no deberían estar en un estado de dolor o sufrimiento. No pueden hacerlo. Por lo tanto, si se encontrara en un animal no humano fuera racional y autoconsciente, se seguiría de tal manera que podría participar en la resurrección de los muertos al final de los días. De hecho, si se encontrara que un animal no humano es racional, dejaría de ser un animal no humano y debería clasificarse como un ser humano en el sentido de que sería un animal racional. Las teodiceas tradicionales sobre los humanos y cómo se relacionan con el animal natural se aplicaría para tal animal. Ahora bien, el consenso abrumador entre los investigadores es que los animales no humanos no son conscientes de sí mismos. Todo esto significa para el problema del sufrimiento animal que el sufrimiento de los animales no humanos no es moralmente significativo. No está mal que Dios permita el sufrimiento animal porque no hay ninguna persona en el reino animal no humano que esté experimentando sufrimiento. Esto puede sonar extraño y parecer claro, no estoy negando que los animales humanos no sufran, no humanos. Solo estoy negando que los animales no humanos experimenten el dolor de forma personal, o sea, autoconsciente. En otras palabras, no hay ningún animal no humano que sepa que está sintiendo dolor. Recuerde o piense en sí mismo como alguien que ha experimentado personalmente el dolor, o haya concluido racionalmente que el dolor es malo y debe evitarse. Si bien los animales no humanos son conscientes del dolor y del sufrimiento, no son conscientes de ello. Ahora bien, ¿por qué Dios permitiría crear animales más imperfectos? Dios se enfrenta a un obstáculo metafísico con su intención de difundir su semejanza a la creación. Dios es perfecto, simple e inmaterial, mientras que su creación es imperfecta, contingente y principalmente material. No tiene sentido para Dios crear un solo tipo de criatura para lograr esto. Un tipo o dos tipos de criaturas harían un mal trabajo en representar su bondad. Como sugiere Norman Christman, el objetivo de Dios al crear es equivalente a tratar de representar una línea recta de un geómetra, que es continua, infinita e invisible, solo con puntos de lápiz. Uno o dos puntos no servirían muy bien para representar la línea invisible. Dios debe crear una cantidad diversa de especies porque las criaturas contingentes solo pueden poseer tantas perfecciones. Ninguna puede esconder todas las perfecciones como es el caso de Dios. En cambio, sigue que Dios crearía una gran variedad de criaturas para demostrar mejor su bondad. Si no hay una base objetiva para cómo las criaturas deberían ser, entonces teorías como las hipótesis del no diseño tienen una base objetiva para definir el mal. Si las criaturas sensibles existen sin razón alguna, entonces no hay un deber implícito en su naturaleza. Por lo tanto, las muertes de las criaturas sensibles no son males porque su existencia es algo que debe ocurrir. Además, el teísmo ofrece más poder explicativo en el sentido de que predice la necesidad de criaturas racionales y la desorientación de las criaturas contingentes. En primer lugar, la teoría evolutiva proporciona evidencia a favor del teísmo porque la teoría evolutiva implica que la existencia de criaturas racionales es muy improbable. Por lo tanto, la teoría evolutiva combinada con la hipótesis del no diseño hace que la existencia de criaturas racionales en el universo sea un accidente cósmico. Sin embargo, el teísmo predice la existencia de seres racionales en el universo y explica el por qué existen. Los argumentos de Aquino a favor de una jerarquía de seres muestran que esto es un error, ya que el desorientarse y la muerte no solo son sorprendentes dado el teísmo cristiano, sino que son de esperarse. Desde esta perspectiva del teísmo cristiano, el desorientarse es esperado porque Dios debería crear una jerarquía de seres que incluya seres contingentes. Los organismos contingentes por naturaleza son seres que eventualmente experimentarán decadencia. El propósito de la jerarquía es comunicar la bondad de Dios señalando hacia arriba hacia su perfección metafísica. Si la jerarquía solo contuviera criaturas incorruptibles, esto no comunicaría su bondad tan bien como una jerarquía de seres contingentes.